Imagina un valle remoto en medio de las montañas del noroeste de Vietnam, donde miles de soldados franceses creían haber construido una fortaleza inexpugnable solo para ver cómo se convertía en la tumba de un imperio colonial. Ese es Dien Bien Phu, la batalla legendaria que cambió la historia del mundo. En 1953, la primera guerra de Indochina entre el Viet Minh y la Unión Francesa llevaba 7 años de combates sangrientos y se encontraba en un punto muerto letal. Bajo el liderazgo genial del presidente Ho Chi Minh y el general Vo Nguyen Giap, el Viet Minh empleaba tácticas guerrilleras flexibles que hacían imposible para los franceses, a pesar de sus armas modernas, erradicarlos por completo. Francia, agotada y desesperada, confiaba en el apoyo de Estados Unidos para organizar una batalla decisiva en Dien Bien Phu que revirtiera la situación. En el video de hoy en el canal Battleforge Legends, analizaremos en profundidad el desarrollo feroz, el significado histórico y las amplias consecuencias de esta batalla en el contexto de la Guerra de Indochina. Además, destacaremos el papel clave de los actores involucrados, Francia-Viet Minh, Estados Unidos-China, y los impactos internacionales que moldearon el panorama de la Guerra Fría. ¿Estás listo para explorar? Acompáñame a desentrañar esta página épica de la historia. Antes de que Dien Bien Phu se convirtiera en un símbolo de colapso, el campo de batalla de Indochina ya era un caos de enfrentamientos sangrientos, donde el Viet Minh y los franceses ponían a prueba los límites del otro. Vamos a profundizar en los eventos clave que condujeron a esta batalla histórica. Primero hablemos de los éxitos y fracasos del Viet Minh. Desde 1950, las fuerzas de resistencia lograron avances significativos al enfocarse en objetivos fronterizos. Destruyeron una serie de fortines y guarniciones francesas, ampliando las zonas liberadas en el noroeste y Viet Bac. El punto culminante fue en 1952, cuando el Viet Minh organizó una emboscada a gran escala contra una patrulla francesa, causando graves pérdidas y socavando la moral del enemigo. Estas campañas no solo demostraron la fuerza de la guerra popular, sino que también permitieron al Viet Minh controlar los suministros desde la frontera con China, donde recibían un creciente apoyo en armas y logística. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. El Viet Minh también sufrió derrotas amargas, especialmente en Vinh Yen en 1951 y Nha San en 1952. En Vinh Yen, los franceses usaron una potente artillería combinada con apoyo aéreo para repeler los ataques, causando miles de bajas al Viet Minh. De manera similar, en Nha San, los franceses construyeron una base fortificada con defensas de múltiples capas, convirtiéndola en una fortaleza voladora gracias al suministro aéreo. El Viet Minh se lanzó al ataque, pero quedó atrapado por bombas de napalm y artillería pesada, sufriendo grandes pérdidas y viéndose obligado a retirarse. Estas derrotas enseñaron al general Vo Nguyen Giap valiosas lecciones sobre evitar enfrentamientos directos con la superioridad tecnológica francesa, priorizando tácticas de cerco y corte de suministros. Por el lado francés, enfrentaban innumerables dificultades, a pesar de controlar el delta del Río Rojo, una región urbana y agrícola clave. Las fuerzas de la Unión Francesa, compuestas por soldados franceses norteafricanos y legionarios extranjeros, no podían perseguir al Viet Minh en las profundidades de las selvas y montañas, donde el terreno accidentado se convertía en un aliado de la resistencia.
Con casi 900 guarniciones dispersas por Indochina, los franceses estaban demasiado extendidos, vulnerables a ataques aislados. Los costos de la guerra se disparaban, mientras que la moral de los soldados decaía debido a enfermedades, el clima hostil y emboscadas sorpresivas. Francia dependía en gran medida de los paracaidistas para maniobras rápidas, pero incluso estas unidades de élite caían frecuentemente en trampas del Viet Minh. Un cambio significativo ocurrió cuando el general Henry Navarre llegó a Indochina en mayo de 1953. Con experiencia en la Segunda Guerra Mundial, Navarre fue enviado con la misión de encontrar una salida honorable para Francia de la guerra prolongada. Rápidamente implementó el Plan Navarre, una estrategia integral para revertir la situación. Primero ordenó abandonar las guarniciones remotas como Nassan para concentrar las fuerzas principales en el delta del Río Rojo, evitando la dispersión. Segundo, intensificó el entrenamiento y equipamiento de las fuerzas vietnamitas locales, el Ejército Nacional de Vietnam, para que asumieran roles de guarnición, liberando a las tropas francesas para operaciones ofensivas móviles. Navarre también impulsó incursiones tipo comando en el centro y sur de Vietnam para hostigar la retaguardia del Viet Minh y cortar sus líneas de comunicación. Finalmente solicitó más apoyo de Estados Unidos, incluyendo armas, aviones y asesores militares para fortalecer la fuerza aérea y la artillería. El plan logró algunos éxitos iniciales como operaciones de limpieza en el delta, pero también reveló debilidades. Francia seguía careciendo de mano de obra y subestimaba la capacidad de adaptación del Viet Minh. En general, el periodo previo a Dien Bien Phu fue una etapa de transición donde Francia intentó reestructurar sus fuerzas mientras el Viet Minh aprendía de sus fracasos para preparar un golpe mortal. Estos factores sentaron las bases para la batalla decisiva donde la tenacidad se encontró con la arrogancia estratégica. Cuando hablamos de la guerra de Indochina, no podemos ignorar la influencia de las superpotencias, especialmente Estados Unidos, que emergía como una fuerza global anticomunista. Bajo el presidente Dwight D. Eisenhower, la política exterior de EE.U. dio un giro drástico, impactando directamente el destino de Indochina. Eisenhower, un veterano general de la Segunda Guerra Mundial, asumió el poder en 1953, justo después de que la Guerra de Corea terminara en un empate estancado. Profundamente preocupado por la expansión del comunismo en Asia, según la teoría del efecto dominó, que él y sus asesores mencionaban frecuentemente, si Vietnam caía en manos comunistas, países vecinos como Laos, Camboya, Tailandia e incluso India podrían seguir amenazando la seguridad global. El cambio de actitud de EE.U. hacia Vietnam es una historia dramática. Inicialmente en la década de 1940, EE.U. apoyaba los movimientos independentistas vietnamitas contra el colonialismo japonés y francés. Franklin D. Roosevelt incluso criticó el colonialismo francés y la OSS, precursora de la CIA, colaboró con Ho Chi Minh en la resistencia contra Japón. Sin embargo, en la Guerra Fría, EE.U. comenzó a ver al Viet Minh no como un movimiento nacionalista, sino como una herramienta de la Unión Soviética y China comunista. La caída de China ante Mao Zedong en 1949 y la Guerra de Corea reforzaron esta percepción, convirtiendo a Indochina en un bastión clave contra el comunismo. Eisenhower decidió apoyar a Francia para mantener la influencia occidental, pero con condiciones estrictas. EE.U.
proporcionó alrededor de 400 millones de dólares en ayuda militar a Francia en 1953-1954, cubriendo gran parte de los costos de la Guerra de París. De hecho, al final de la guerra, EEUU había gastado más de 2.000 millones de dólares. A cambio, EEUU exigió que Francia abandonara cualquier intención de negociar directamente con Ho Chi Minh, ya que Washington temía que cualquier compromiso abriera la puerta al comunismo. Además, esta ayuda estaba condicionada al apoyo de Francia a la remilitarización de Alemania Occidental en el marco de la OTAN para fortalecer el frente contra la Unión Soviética en Europa. Eisenhower también envió asesores militares a Indochina para supervisar el uso de la ayuda, pero se mantuvo firme en evitar una intervención directa con tropas estadounidenses, temiendo repetir los errores de Corea. El contexto internacional más amplio complicó aún más la guerra. El Viet Minh, tras consolidar sus fuerzas en el norte, comenzó a expandir sus operaciones hacia Laos, un país vecino con una larga frontera y terreno accidentado. Desde 1953, las unidades Pathet Lao, aliadas con el Viet Minh, recibieron apoyo, amenazando con extender la guerra más allá del delta del Río Rojo y convertir a Indochina en un frente regional. Francia, consciente de esta amenaza, decidió ocupar Dien Bien Phu, un valle estratégico cerca de la frontera entre Laos y Vietnam. El objetivo era convertirlo en una base para bloquear las rutas de suministro del Viet Minh hacia Laos, al mismo tiempo que serviría como punto de partida para recuperar el noroeste. Esta decisión no solo respondía a la estrategia militar, sino también a presiones internacionales. Francia esperaba atraer más ayuda estadounidense demostrando su capacidad para controlar la frontera, mientras que Eisenhower promovía la internacionalización de la guerra para compartir la carga. Sin embargo, China, tras el fin de la Guerra de Corea, intensificó su apoyo al Viet Minh con armas y asesores, convirtiendo a Indochina en un terreno de juego para las superpotencias. La Unión Soviética, aunque de manera indirecta, también apoyaba a través de la ayuda a Pekín. Todos estos factores transformaron una guerra local en parte de la Guerra Fría global, donde los intereses geopolíticos superaban incluso la voluntad de los contendientes directos. Ahora llegamos al corazón de la historia, la batalla de Dien Bien Phu, un enfrentamiento feroz que duró 56 días, donde el terreno, la estrategia y la voluntad humana determinaron el destino. Francia eligió Dien Bien Phu, un amplio valle rodeado de colinas boscosas, como base para detener al Viet Minh. Pero no imaginaron que este lugar se convertiría en una trampa mortal. Comencemos con los preparativos franceses. El 20 de noviembre de 1953, bajo el mando del coronel Christian de Castries, 6 batallones de paracaidistas franceses llevaron a cabo la Operación Castor, saltando al valle y enfrentándose a una resistencia más intensa de lo esperado por parte de las fuerzas locales y guerrilleras del Viet Minh. Aún así, rápidamente tomaron el control y convirtieron Dien Bien Phu en una base fortificada. La base se dividió en 9 bastiones defensivos principales nombrados con nombres de mujeres francesas como Beatrice, Gabrielle e Isabel para levantar la moral. Construyeron 2 pistas de aterrizaje para depender completamente del suministro aéreo, almacenando miles de toneladas de alimentos, municiones y equipos. El equipo francés era superior decenas de cañones de 105 mm y 155 mm, 10 tanques ligeros, M24 Chaffee, 9 aviones de combate, Bearcat,
para apoyo aéreo y bulldozers para cavar trincheras y construir fortificaciones. La fuerza inicial era de unos 10.800 hombres, que luego aumentó a más de 16.000 con refuerzos. Sin embargo, las debilidades críticas eran evidentes. La base estaba a 275 kilómetros de Hanoi, dependiendo totalmente del transporte aéreo, a través de un terreno montañoso hostil. La artillería francesa, con solo unos 60 cañones, no estaba bien protegida por fortificaciones subterráneas, y la ubicación del valle estaba bajo la observación de las colinas boscosas circundantes, donde el Viet Minh podía esconderse y atacar desde lo alto. De Castries creía que el Viet Minh no podía transportar artillería pesada a través de la selva, por lo que confiadamente llamó a la base una fortaleza inexpugnable. Por el lado del Viet Minh, los preparativos fueron una hazaña logística y estratégica. El general von Nguyen Giap, con experiencia de campañas previas, movilizó unos 50.000 soldados regulares, un tercio de las fuerzas totales del Viet Minh, junto con decenas de miles de porteadores civiles. Con el apoyo de sus aliados del norte, que incluía entrenamiento en artillería y suministro de armas pesadas como cañones de 105 mm y cañones antiaéreos de 30 mm, el Viet Minh transformó las montañas en una red logística secreta. Miles de porteadores, principalmente mujeres y campesinos, abrieron más de 500 kilómetros de senderos a través de un terreno accidentado, usando bicicletas y fuerza humana para transportar 240 cañones morteros y cañones antiaéreos a posiciones elevadas alrededor del valle. Cavaron túneles profundos para ocultar los cañones evitando la detección francesa y emplearon tácticas de camuflaje perfecto para esconder sus posiciones. Giap aplicó el principio de atacar con seguridad, avanzar con seguridad, evitando enfrentamientos directos y priorizando el cerco y el corte de suministros. El desarrollo de la batalla comenzó el 31 de enero de 1954, cuando la artillería del Viet Minh abrió fuego de manera exploratoria, ajustando el alcance durante 6 semanas para evitar revelar sus posiciones. El 13 de marzo estalló el ataque general. El Viet Minh se enfocó en los bastiones del norte, Beatrice Gabriel y Anne-Marie. Beatrice, defendida por el 13º Batallón de la Legión extranjera, quedó completamente aislada, sufriendo un intenso bombardeo de 200 cañones del Viet Minh, lo que resultó en un 75% de bajas y su caída en una sola noche, el 14 de marzo. Gabriel, con tropas norteafricanas, también colapsó rápidamente tras un contraataque francés fallido, lo que llevó al suicidio del coronel Charles Piroth, comandante de artillería el 15 de marzo, al no poder responder eficazmente. La pista de aterrizaje principal fue destruida por el bombardeo y los aviones de suministro franceses enfrentaron un intenso fuego antiaéreo, obligándolos a lanzar suministros desde gran altura, muchos de los cuales cayeron en manos del Viet Minh. A principios de abril, Francia envió 4.000 paracaidistas más, pero la situación se volvió cada vez más desesperada con las lluvias monzónicas, que convirtieron el valle en un lodazal. El 30 de marzo, el Viet Minh lanzó la Batalla de las 5 Colinas, atacando Dominique y Elaine en el este, utilizando la táctica de trincheras de aproximación, cavando kilómetros de zanjas para acercarse a las posiciones francesas sin ser detectados. A mediados de abril, Giap cambió a un asedio total, estrechando el cerco con bombardeos constantes. El clímax llegó entre el 6 y el 7 de mayo. El Viet Minh usó artillería pesada y cohetes Katyusha, lanzando un asalto masivo contra el centro de la base.
El bastión principal cayó. De Castries fue capturado. Isabel, el último bastión, resistió unas horas más, pero también colapsó con solo 78 soldados franceses escapando a través de la selva. En cuanto a los planes de rescate, Francia elaboró varias estrategias, pero todas fracasaron. El Plan Cóndor preveía enviar una columna de socorro desde Laos hacia Dien Bien Phu, pero fue obstaculizado por el terreno, el clima y las fuerzas del Viet Minh, bloqueando el camino. El Plan Albatros, una ruptura desde el interior hacia posiciones francesas en Laos, se mantuvo como reserva debido a su alto riesgo. El Plan Buitre propuso un bombardeo estratégico con aviones B-29 para aliviar el asedio, pero fue rechazado por la falta de apoyo internacional y el riesgo de escalada. Estos fracasos subrayaron el aislamiento de Dien Bien Phu, llevando a su colapso total el 7 de mayo de 1954, un día decisivo en la historia. Tras la caída de Dien Bien Phu, las consecuencias resonaron como un terremoto, no solo sacudiendo a Indochina, sino también alterando el panorama global. Analicemos las enormes pérdidas y el profundo significado histórico de este evento. Primero, las pérdidas humanas, un número frío pero que refleja la brutalidad de la guerra. Los franceses sufrieron graves pérdidas, aproximadamente 2.200 soldados muertos, más de 5.000 heridos y cerca de 11.000 capturados, muchos de los cuales nunca regresaron debido a las duras condiciones de cautiverio. Estas cifras incluyen principalmente a las fuerzas de la Unión Francesa compuestas por soldados franceses norteafricanos y vietnamitas pro-franceses. Por el lado del Viet Minh, se estima que las bajas alcanzaron entre 20.000 y 22.000, con 8.000 muertos y miles de heridos. Pero esta victoria compensó las pérdidas al afirmar la fuerza de la resistencia. A pesar de las grandes pérdidas, el Viet Minh demostró que la voluntad y la logística podían superar la tecnología superior. El impacto en Francia fue catastrófico en términos de moral y política. Esta derrota extinguió por completo la voluntad de lucha del ejército y el pueblo francés, convirtiendo la guerra de Indochina en la guerra sucia, que solo interesaba al 23% de la población, según encuestas de la época. Llevó al colapso del gobierno francés con la renuncia del primer ministro Joseph Laniel poco después. Las pérdidas totales de la guerra ascendieron a más de 75.000 soldados de la Unión Francesa muertos, incluyendo unos 15.000 norteafricanos, cifras que agotaron a Francia económica y humanamente, obligándola a retirarse de sus colonias. La Conferencia de Ginebra de julio de 1954 fue una consecuencia directa, marcando el fin oficial de la Primera Guerra de Indochina. Allí, las partes acordaron un alto el fuego, reconociendo la independencia de Laos y Camboya como reinos separados. Vietnam fue dividido temporalmente en la línea del paralelo 17, el norte bajo el liderazgo de Ho Chi Minh con el gobierno de la República Democrática de Vietnam y el sur controlado por Bao Dai, y luego por Ngo Dinh Diem bajo la influencia franco-estadounidense. El Viet Minh tuvo que retirar sus fuerzas al norte con la promesa de elecciones generales para la unificación en 1956, una promesa que nunca se cumplió debido a las crecientes tensiones. En términos de impacto internacional, Dien Bien Phu desencadenó una cadena de reacciones globales. Estados Unidos bajo Eisenhower temía el efecto dominó, la teoría de que si Vietnam caía en manos comunistas, países vecinos como Laos, Camboya y Tailandia seguirían, lo que llevó a Washington a intensificar su intervención en Vietnam del Sur, desde ayuda hasta asesores militares, abriendo el camino a la guerra de Vietnam posterior. China, preocupada por la seguridad de sus fronteras, presionó al Viet Minh
para que aceptara el compromiso en Ginebra para evitar un conflicto directo con EU, al tiempo que consolidaba su influencia en Vietnam del Norte. En general, la derrota de Francia marcó el declive del colonialismo europeo en el sudeste asiático, impulsando los movimientos de liberación nacional en todo el mundo y profundizando la división este-oeste en la Guerra Fría. No fue solo el fin de una batalla, sino el amanecer de una nueva era llena de conflictos. Mirando a largo plazo, Dien Bien Phu no solo cerró un capítulo, sino que abrió conflictos prolongados que moldearon la historia de Asia y el mundo durante décadas. Esta victoria se convirtió en un punto de inflexión clave, empujando a Estados Unidos a intervenir directamente en Vietnam para evitar el efecto dominó, una teoría que Eisenhower y sus asesores usaban para justificar el apoyo a Vietnam del Sur contra la expansión comunista. Desde 1955, EUU incrementó la ayuda militar, envió asesores y finalmente tropas, llevando a la guerra de Vietnam a gran escala de 1965 a 1975, con más de 58.000 soldados estadounidenses muertos y millones de víctimas civiles. La guerra reflejó claramente la confrontación este-oeste en la Guerra Fría. EUU representaba al bloque capitalista, mientras que la Unión Soviética y China apoyaban a Vietnam del Norte con armas y logística, convirtiendo a Vietnam en un campo de batalla proxy de las superpotencias. Dien Bien Phu también inspiró movimientos de liberación nacional en todo el mundo, desde Argelia hasta Cuba, demostrando que las fuerzas locales podían derrotar a imperios mediante guerras asimétricas. Como resultado, debilitó el prestigio de Occidente, impulsó el ascenso del Tercer Mundo y prolongó las tensiones de la Guerra Fría hasta la década de 1970, cuando EUU se retiró de Vietnam en 1973. En última instancia, Dien Bien Phu nos recuerda que una batalla puede cambiar el destino de naciones y superpotencias. La victoria de Dien Bien Phu no solo fue una hazaña militar, sino también un símbolo político monumental. Una nación pequeña, con una voluntad de hierro y una estrategia genial, derrotó a un poderoso imperio colonial, abriendo de par en par las puertas de la independencia para toda Indochina. Esta batalla se inscribe en el flujo de la Guerra Fría, donde las superpotencias determinaban indirectamente el destino de las naciones pequeñas. Marcó la transición de poder de los colonialistas antiguos a nuevas fuerzas, al tiempo que sembró las semillas de conflictos que durarían décadas. Continúa explorando la Guerra de Indochina y la Guerra de Vietnam a través de libros documentales y fuentes confiables para entender mejor las valiosas lecciones históricas. No olvides dar like, compartir y suscribirte a Battleforge Legends para seguir descubriendo batallas legendarias. Nos vemos en los próximos videos.